que todos estén muy bien hoy. Quiero compartirles, esta es la interfaz de Insights. Tenemos dos interfaces, una para Insights y la otra es para los policies, para hacer las políticas. Y este Insights nos va a dar básicamente la visibilidad en el entorno de Microsoft 365. ¿Sí? En esta interfaz podemos ver estos tres pilares, ¿sí? En donde vamos a poder ver los usuarios externos que tienen acceso a sus datos, los links externos que se han compartido adentro y afuera de la organización y la cantidad de artículos sensibles que han sido etiquetados así porque tienen contenido sensible. ¿Sí? Entonces, básicamente con la funcionalidad nativa de Microsoft, hubiéramos tenido que descargar múltiples reportes, analizarlos y luego juntarlos para descubrir escenarios de riesgo. ¿Sí? Pero con Policies y con Insights, en esta interfaz podemos identificar esos factores de riesgo muy fácilmente dentro de ese entorno de Microsoft. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz de riesgo. ¿Sí? Que nos está ayudando a identificar el riesgo, pero basado en los niveles de exposición y los niveles de sensibilidad de cada uno de los archivos que se encuentran en ese entorno, ¿sí? O en su entorno. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de estas definiciones de sensibilidad. Para eso, entramos aquí a las definiciones que son predeterminadas y que ya vienen de Microsoft 365. Entonces, si ustedes tienen, básicamente, si ustedes tienen una licencia F1, todas esas definiciones de sensibilidad nosotros las vamos a adquirir y las vamos a poder utilizar, así como todas las definiciones que ustedes hayan creado usando expresiones regulares o básicamente todas las definiciones que ustedes hayan creado en Microsoft 365 las vamos a poder utilizar aquí en esta interfaz. Entonces, para ir un poco más a aprender cómo se crean estas definiciones y cómo las podemos editar, podemos ir acá. Esta es una definición muy común en Estados Unidos, que es la definición PII o PII, que es de información personal. Y aquí lo que podemos hacer es que podemos sumar condiciones. ¿Sí? Tenemos una serie de condiciones que nos dicen, por ejemplo, para que el archivo sea clasificado como de alta sensibilidad, tiene que tener un número de tax, un número de seguro social y un número de pasaporte. Pero nosotros podemos decir que solamente necesitamos dos, solamente necesitamos, o uno solo. Los podemos remover. O en dado caso podemos decir que queremos más condiciones. ¿Sí? Podemos sumar condiciones y estas condiciones son las que vienen también de Microsoft 365, digamos que de su licenciamiento F1 y de ahí para arriba. ¿No? Ahora podemos utilizar los sensitivity labels o las etiquetas de sensibilidad. Y también podemos utilizar los tipos de información o los infotypes. Aquí podemos encontrar para Brasil algunos infotypes, como son los más importantes, el National ID Card, Entity Number y el CPF. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren o requieren tener más información, más infotypes, entonces pueden venir acá y crear los suyos. Si están creados en Microsoft 365, los van a poder ver acá. Si no están creados, los pueden crear utilizando expresiones regulares y utilizando KQL o Keyword Query Language y operadores lógicos como el I y el O. ¿No? Es bien básico. Lo pueden crear desde esa interfaz. Bueno,
Ya que vimos las definiciones de sensibilidad, bueno, cabe aclarar que dependiendo de cada nivel de sensibilidad, pues las reglas se pueden ir modificando, ¿no? Los condiciones se pueden ir modificando, se pueden sumar condiciones, se pueden remover condiciones dependiendo de sus requerimientos o los requerimientos de la compañía. ¿Sí? Ahora podemos ir a la otra parte de esa matriz de riesgo que les estaba mostrando. La otra parte son las definiciones de exposición. Básicamente, las definiciones de sensibilidad es todo lo que tiene que ver con el archivo como tal. ¿Qué información tiene el archivo? ¿Qué información sensible podemos encontrar en el archivo? Las definiciones de exposición son básicamente, nos dicen cuál es quién tiene acceso a ese archivo. Si tiene acceso un grupo como tal, si tiene acceso una persona externa, una persona interna, ¿sí? Entonces, aquí podemos definir em, esos niveles de exposición. Entonces, voy a editar esta para que lo podamos ver un poco más. En este caso, por ejemplo, la exposición alta, en este caso dice que si tenemos más de 3 usuarios externos accesando un archivo, entonces va a ser de un nivel alto. Si tenemos un link anónimo, si estamos compartiendo ese archivo con todo el mundo, si estamos compartiéndolo con un grupo grande y el número de usuarios en ese grupo es más de 5, entonces va a también ser clasificado como de alta exposición. ¿Sí? Y todo esto es personalizable. Todo lo podemos personalizar de tal forma que podemos eh, incrementar el número de usuarios externos si queremos o disminuirlo si queremos más seguridad todavía. ¿Sí? La parte de exposición media es muy similar, simplemente tenemos otras características, ¿sí? En donde ya no existe que compartamos un link anónimo, ya no tenemos el archivo compartido con todo el mundo y así lo podemos personalizar como deseemos, ¿no? Bueno, mira, entonces ya teniendo esa idea de lo que significan lo que significan las definiciones de exposición y las definiciones de sensibilidad, podemos volver aquí al overview y ya podemos tener una idea más clara de lo que son nuestros artículos o archivos de alto riesgo y nuestros archivos de medio riesgo. Y ya podemos empezar a ver esta matriz y decidir cómo empezamos a trabajar y cómo empezamos a solucionar esos problemas que tenemos con los archivos que tienen alto riesgo y podemos ir trabajando de mayor a menor. Podemos ir trabajando de mayor riesgo a menor riesgo, ¿no? Solucionando esos problemas. Bueno, ahora, así esta parte... Quero uma pausa aí, Shairo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Não, Tarsila, nenhuma dúvida por enquanto. Pode prosseguir, Jair. Perfeito. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Mira, entonces esta interfaz es la parte general, pero pues nos podemos ir muy específicos a cada una de las cargas de trabajo que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ir a Microsoft Teams, ¿sí? Y aquí podemos ver cuáles son esos artículos o artículos o archivos de alto riesgo que viven dentro del team, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá en este caso el nombre del archivo. Podemos inclusive verlo en Microsoft 365. Si tenemos las credenciales, ¿sí? Administrativas, podemos entrar a Microsoft 365 y ver el archivo como tal y ver el por qué es un archivo de alto riesgo. Podemos ver los miembros del team que tienen acceso a ese archivo. Podemos ver cuántos shadow users o usuarios externos están accesando ese archivo, los artículos de alto riesgo, etcétera. ¿Sí?
Y ya si profundizamos un poco más, podemos también ver el por qué estos archivos tienen un nivel de sensibilidad medio. Nos dice exactamente que tiene una tarjeta de crédito, nos dice que tiene una identificación, un número de identificación y un tax ID. Entonces, esas son las razones, perdón. Esas son las razones por las cuales este archivo se ha clasificado como de sensibilidad media. Y también podemos ver su exposición. Este archivo se ha compartido con 6 usuarios externos y también se ha compartido con un grupo grande. En este caso también podemos tomar acción y ver los permisos que tienen esos archivos y también podemos remover desde acá esos permisos, ¿sí? Si es necesario. Bueno, ese es el valor agregado que tiene esta plataforma, ¿no? La parte de Insights. Nos da como un contexto, nos da una visibilidad de todos los datos en mi entorno o en el entorno de sus clientes, ¿sí? En el ecosistema de Microsoft, para que así podamos empezar a aplicar las políticas, ¿sí? Entonces, por eso llamamos el Policies and Insights, o como lo llamamos PI, es que es una herramienta de monitoreo y de gobernanza también, ¿sí? Ahora quiero mostrarles nuestra sección de policies, ¿sí? Esta interfaz es básicamente muy similar a la interfaz de Insights. También tenemos todas las cargas de trabajo y podemos desde aquí también ver que si tenemos algunas violaciones y las podemos solucionar desde ahí también. Ahora, aquí es donde podemos ver lo granular que es la gobernanza que tenemos con esta herramienta, ¿sí? Aquí venimos aquí a Individual Service y podemos crear políticas específicas para cada una de las cargas de trabajo. Como ven, tenemos para Teams, tenemos para OneDrive, tenemos para SharePoint, Exchange, etc. Podemos crear la la política. Sí, y para crear esta política, entonces tenemos que tener una idea de qué está pasando. Vamos a crear una política para Teams, por ejemplo. Entonces, venimos a Insights, venimos a nuestro Teams y vamos a enfocarnos, básicamente nos vamos a enfocar en los objetos de riesgo, ¿sí? Y vamos a ver que hay Teams acá que tienen bastantes archivos de riesgo y también tienen bastantes usuarios externos. Entonces, digamos que queremos limitar ese acceso que tienen esos usuarios externos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es que en un caso como este, por ejemplo, el de 2019 Marketing Way Office, que tiene 8 usuarios externos, ¿sí? Y que tiene 6 objetos de riesgo, vamos a limitarlo completamente para que solamente usuarios internos tengan acceso a él. Nos devolvemos a nuestras políticas y vamos a crear una política que se llame limitación de usuarios externos. Y vamos a sumarle una regla. Esta regla nos da diferentes opciones. Acá vamos a utilizar esta específicamente, External Sharing Settings, que nos va a permitir limitar ese acceso de los usuarios externos a mi información en Teams, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos acá es que vamos a no permitir ese acceso, ¿sí? Aquí simplemente aplicamos la palabra no y de acá podemos notificar a alguien en la compañía que esté, como por ejemplo el señor Ray Hill acá. Vamos a sumar esta regla a la política y vamos a asignar la política a ese team que vimos acá
para que ahora en adelante se cumpla esa política. Entonces vamos a buscarlo. Aquí tenemos nuestro team 2019 Marketing Way Office. Asignamos la política. Y desde acá, desde ahora en adelante, una vez que ya hagas Save and Run, ya podemos aplicar esa política y ningún usuario externo va a poder accesar la información en ese team. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta en este momento? Jairo, por enquanto nenhuma. Pode prosseguir. ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Bueno, al nivel de tenant, y esto es algo que vemos con partners usualmente, usted puede, por ejemplo, limitar quién crea o quién remueve un team, ¿sí? Sumando una regla, por ejemplo, una regla que nos permita controlar esa creación de teams o borrar teams también, ¿sí? O digamos que detectar ghost users, detectar esos usuarios que están entrando externos a accesar nuestra data. Entonces, por ejemplo, desde acá podemos determinar quién tiene la habilidad de crear grupos o teams, ¿sí? Y podemos ser más específicos acerca de qué usuarios pueden hacerlos, ¿sí? Y podemos definir los grupos también desde acá. Y igual podemos también enviar la notificación a quien queramos dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la función de PI o de Policies and Insights. Está hecho para monitorear su entorno de Microsoft 365 para que si usted tenga la visibilidad de quién tiene acceso a qué, ¿sí? Especialmente enfocándose en la información sensible que usted tiene en su entorno de Microsoft, ¿sí? Y con esa información y con esta visibilidad, usted puede empezar a aplicar entonces políticas de gobernanza para cumplir con sus necesidades y también con sus requerimientos,